En este breve video, a dar una introducción somera de las varias introducciones que vendrán acerca del formalismo hamiltoniano. Repasemos un poquito. Recordemos que el formalismo lagrangiano parte de una función, la función de Lagrange, que depende de las coordenadas y de las derivadas de las coordenadas, eventualmente del del tiempo t. El principio variacional básico, las ecuaciones de movimiento, el principio fundamental es que la acción no sufre ninguna variación respecto a la trayectoria real. Y esto conduce, este principio de mínima acción o principio de Hamilton, conduce a las ecuaciones de Euler-Lagrange, que son esencialmente ecuaciones en las segundas derivadas de las coordenadas generalizadas como una función de la posición, la velocidad y el tiempo. Es decir, que la imagen natural para el principio de Hamilton en el formalismo lagrangiano es que tenemos las coordenadas Q1, Q2, etcétera, y que ellas describen una trayectoria dada por Q de t. Y este es el espacio de configuración. Fíjense que la ecuación diferencial es de segundo orden. Hay un teorema en matemática que por demás es muy intuitivo, que dice que una ecuación diferencial de segundo orden es equivalente a dos ecuaciones diferenciales de primer orden, esencialmente porque uno define la segunda derivada como una variable. Extendiendo ese teorema a n dimensiones, n ecuaciones diferenciales de segundo orden son equivalentes a 2n ecuaciones diferenciales de primer orden. Las ecuaciones de Euler-Lagrange para un sistema de n grados de libertad son n ecuaciones diferenciales de Euler-Lagrange de segundo orden. A ellas las vamos a transformar en 2n ecuaciones diferenciales, esta vez de primer orden, que se llaman ecuaciones de Hamilton o ecuaciones canónicas de Hamilton. El truco es el siguiente. Fíjense, ¿cuál es la manera estándar de saber de qué depende una función? Ustedes le calculan el diferencial. Si el diferencial de una función h es un número o un coeficiente por dx más otro coeficiente por dz, ustedes pueden asegurar que esa función es una función de x y de z, porque ella es susceptible de sentir un cambio de h cuando ustedes modifican a la variable x por un poquito y a la variable z por un poquito. Utilizando una notación estándar, esta función no depende de y, porque independientemente del valor que ustedes le den a dy, h no se entera. Entonces h no depende de y. Bien, entonces fíjense. Estas son mis ecuaciones de Euler-Lagrange. La idea del formalismo de Hamilton es que yo voy a definir 2n ecuaciones diferenciales que van a ser así. Q punto va a ser una función de Q, de las coordenadas, de los momentos y de t. Y P punto va a ser una función de las coordenadas, de los momentos y P. Y estas son las 2n ecuaciones diferenciales que van a ser equivalentes a las n ecuaciones diferenciales de segundo orden de Euler-Lagrange. Bien, para ello vamos a definir h como esta combinación que está aquí. Sí, esto es exactamente la función energía, solamente que la vamos a expresar en términos de P y no en términos de Q punto. Pero la definición es la misma. Momento por Q punto menos el lagrangiano. Aquí en principio hay una suma, si estuviésemos trabajando en varias variables, un índice I aquí, y el índice I corre por todos los valores y estoy utilizando la convención de suma de Einstein. Fíjense, vamos a hallar el diferencial de H. El diferencial de H va a ser el diferencial de esta parte, que son 2 términos, y el diferencial de esta parte, que son 3 términos. Los dos primeros términos que dije son el diferencial de H es Q punto por dP más P por dQ punto, menos el diferencial de L. Hagamos explícito el diferencial de L. Va a quedar Q punto dP, que es este término, más P por dQ punto, que es este término, menos el diferencial de L, que es la parcial de L respecto de Q por dQ, porque yo sé que L depende de Q, Q punto y T. Entonces va a ser las derivadas parciales respecto de cada una de las variables por el incremento. Esta expresión tal como está hecha indicaría que H depende de P
de Q punto, de Q y de T, porque es susceptible a la variación de P, a la variación de Q punto, a la variación de Q y a la variación de T. Sin embargo, H no dependerá de Q punto si yo hago que este término simplifique a este término. ¿Ok? Para lo cual P tiene que ser igual a este término, para que este P tiene que ser igual a este término. Y claro, esa es la definición convencional de P. P, el momento lineal, el momento canónico, es la derivada de L respecto de la velocidad. Entonces, utilizando eso, este término se mata siempre con este término. Y H queda dependiendo de P, es decir, de P, perdón, H queda dependiendo de P, porque depende de su diferencial, de Q, porque aquí está el diferencial, y de T. Entonces, DH es esto que está aquí. Y ya está. Una vez que ustedes tienen el diferencial expresado como una combinación lineal de los diferenciales, mantengan Q constante y T constante y varíen únicamente respecto de P. Pasen este de P para allá y eso es, por supuesto, la derivada parcial de H respecto de P, porque Q es constante y T es constante. De la misma manera, si ahora P es constante, este término desaparece, T es constante, pasen el de Q para allá y obtienen esta ecuación hecha a T y P constante, de modo que esta es la derivada parcial. No escribí, pero pude haberlo escrito, que la tercera ecuación es cuando mantienen P constante, esto es 0, Q constante, esto es 0, y obtienen que la derivada parcial de H respecto de T es la menos derivada parcial de L respecto de T. Y estas son las ecuaciones canónicas de Hamilton, las ecuaciones canónicas de Hamilton. Podríamos utilizar una demostración variacional de estas ecuaciones. Recordando que H es por definición esto, despejen L. L es PQ punto menos H. El principio de Hamilton, que es derivada de L respecto de T igual a 0, se transforma ahora en este principio. La derivada, la variación del lagrangiano, pero el lagrangiano expresado en términos de la función H del hamiltoniano, es decir, de PQ punto menos H por dt, es igual a 0. Esto es, en el fondo, exactamente el mismo principio de mínima acción o principio de Hamilton, solamente que ahora está expresado en términos de nuevas variables, que son Q y P, y no únicamente la variable Q y su derivada, sino de las variables Q y P. Y las variables Q y P deben tomarse ahora como variables independientes. Y mi variación es hecha a extremos fijos. Eso lo que quiere decir es que la derivada de Q y la derivada de P son primero independientes y luego en los extremos iguales a 0. Variación con extremos fijos, como hemos hecho siempre. Entonces, mi ecuación, tengo un lagrangiano, entre comillas, que es todo esto. Esto cumple las veces de un lagrangiano L barra, solamente que depende de P y de Q, eventualmente de T. Entonces, yo tengo un par de ecuaciones de Euler-Lagrange, una para la variable Q y una para la variable P. Para la variable Q es derivar, fíjense bien, mi ecuación de Euler-Lagrange, porque estoy haciendo la variación de un integral, es decir, de un funcional, es derivada respecto al parámetro de la derivada respecto de la derivada de las coordenadas, que es Q punto, de mi lagrangiano, entre comillas, que es PQ punto menos H. Y eso es igual a la derivada respecto de Q de mi lagrangiano. ¿Okay? Y obtengo una segunda ecuación de Euler-Lagrange para P, que es derivada respecto del tiempo de la derivada respecto de la derivada respecto del tiempo de la variable P del lagrangiano. Y eso es igual a la derivada respecto de P del lagrangiano. Cuando digo lagrangiano aquí es entre comillas. Fíjense bien. De la primera ecuación de Euler-Lagrange, de esta que está aquí, H no depende de Q punto, de modo que cuando
abran esta derivada, la derivada respecto a Q punto de este término vale 0. Y P, por supuesto, no depende de Q punto, de modo que este término es un término lineal en Q punto. Cuando lo deriven, este término me aísla a P y va a quedar P actuada por la derivada respecto de T. De modo que todo este lado va a ser igual a P punto. Del lado derecho, este término no depende de Q, porque P no depende de Q y Q punto no depende de Q. De modo que queda únicamente la derivada respecto de H respecto de Q, la derivada de H respecto de Q con un signo menos. Eso es exactamente esta ecuación que está aquí. Okay. Por otra parte, de la segunda ecuación de Euler-Lagrange, okay, el lado izquierdo, todo esto no depende, es 0 porque H no depende de P punto y el producto de P por Q punto tampoco depende de P punto, de modo que aquí yo obtengo un gigantesco 0 y eso es igual a la derivada de P de este corchete y P aparece tanto aquí como aquí, de modo que eso me da dos términos. El primero de esos dos términos es Q punto y el segundo de esos dos términos es la derivada de H respecto de P con un signo menos, es decir, esta ecuación que está aquí. Despejando, pasando para el otro lado y recurriendo a esta ecuación, obtenemos de nuevo las ecuaciones canónicas de Hamilton. Pues vean cuál es mi prescripción para obtener un hamiltoniano. Muy fácil. Se escribe el lagrangiano, que es lo que me define mi sistema físico. El lagrangiano en términos de L, mi lagrangiano L en términos de Q, Q punto y T. Segundo, de la definición de momento canónico, despejo la velocidad y la voy a insertar en la definición de H. Okay. Es decir, donde aparezca en mi función en energía, donde aparezca Q punto, yo lo voy a sustituir por el despeje de Q punto en términos del momento. Un ejemplo, sencillísimo. Escriben el lagrangiano de una partícula en una dimensión sometido a un potencial U de X. Okay. Después consideraremos ejemplos mucho menos triviales. Su definición de momento es, el momento canónico asociado con la coordenada X es P igual a la derivada de L respecto de X punto. Eso me da, para este lagrangiano, X punto aparece únicamente aquí y me queda que P es M por X punto. Sí, este es el momento cinético normal, masa por velocidad. De aquí despejan la velocidad, que es igual a P sobre M. Y en esta ecuación que me define H, P por X punto menos L, van a sustituir, en donde quiera que aparezca X punto, van a sustituirlo por P sobre M. De modo que me va a quedar P, esta P que está aquí, por X punto, que es esto que está aquí, y ahora menos el lagrangiano. Pero el lagrangiano es este término que está aquí, sustituyendo X punto por esto, que da esta relación que está aquí, el signo menos del potencial se vuelve más, y finalmente H para una partícula sometida a un potencial U de X es un medio de 1 sobre 2m por P cuadrado. Sí, esta es la energía cinética expresando la velocidad en términos del momento lineal, más U de X, y esa es la energía total. Ese es el lagrangiano. Y mis ecuaciones de Euler, y mis ecuaciones son, por supuesto, X punto igual a la derivada de H respecto de P y P punto igual a la menos derivada de H respecto de X. La primera da X punto igual deriven H respecto de P. P aparece aquí y cuando deriven H respecto de P baja el 2, mata el 2, queda P sobre M. Sí, esta es la ecuación recíproca a esta. Okay. Y mi otra ecuación, esta ecuación es P punto igual a la menos derivada respecto de X de H. Pero este término no depende de X, queda únicamente que este término. U. Y es entonces P punto
igual a la menos derivada respecto de x, el potencial, sí. La masa por aceleración, es decir, el cambio del momento lineal es el gradiente del potencial, como debe ser, y esta es la verdadera ecuación. Esta simplemente, la otra ecuación de Hamilton, me da mi relación que hay entre P y X punto. Bueno, pronto le mandaré unos problemas y abundaremos sobre esto, pero mientras tanto, intenten descifrar cada paso de este video y tratar de hacerlo por su cuenta. Hasta el próximo.